Muy bien, vamos a leer la consigna del último trabajo práctico del taller de redacción 1. Después de esto solamente queda el parcial para hacer, así que vamos, que son pocas semanas hasta que termine el cuatrimestre y este es el trabajo que queda por delante. La fecha de solicitud, como ven, de este trabajo práctico es el viernes 22 de mayo, o sea, hoy, cuando ustedes están viendo esto. Van a tener la oportunidad de entregar un borrador que va a ser mirado por los profesores dentro de una semana, el viernes 29 de mayo, como ya saben, siempre entre las 22 y las 24 horas a la dirección de correo electrónico del taller. Durante los días que vienen después van a poder hacer la entrega definitiva el miércoles 3 de junio entre también las 22 y las 24 a la dirección del taller. ¿En qué consiste este último trabajo práctico? Bueno, a diferencia del resto de los trabajos prácticos del taller, este es un trabajo práctico que no está centrado en la escritura periodística y que les permite tener total libertad expresiva, ¿sí? Van a tener que hacer una suerte de cuentito. Un cuentito particular porque nosotros le vamos a decir con qué personajes los tienen que hacer y además no va a estar centrado en el tipo textual narración, que es lo que normalmente caracteriza un cuento, sino en el tipo textual diálogo. Esta es la consigna. Elabore un diálogo directo con acotaciones. Vamos a ir leyendo de a poco para que se entienda bien. ¿Qué quiere decir diálogo directo con acotaciones? Nosotros vimos al comienzo de año, cuando nos referimos a los tipos textuales, recuerdan cuando diferenciamos narración, descripción, argumentación, la secuencia expositivo-explicativa, hablamos también de la secuencia dialógica. Y ahí diferenciamos entre el diálogo indirecto y el diálogo directo. Dijimos que nosotros podemos construir diálogo directo con el uso de las comillas, por ejemplo, cuando incorporamos la voz de una declaración en una noticia o en una crónica, ¿sí? La voz de quien está declarando, eventualmente de una fuente. Bueno, acá lo que estamos pidiendo es otro tipo de diálogo, que es el diálogo que quizás ustedes más conozcan, que es con el uso de la raya de diálogo, ¿sí? Para marcar que se está introduciendo directamente la voz de uno de los personajes, es decir, que hay alguien hablando en el texto, ¿sí? Acotaciones quiere decir que, esto ya lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, tengo que incorporar un tipo específico de secuencia textual, no es exactamente secuencia textual, pero bueno, un tipo específico de fragmento de texto donde yo tengo que referir a cómo está diciendo lo que está diciendo, cómo dice lo que dice quien está hablando dentro de este diálogo que estoy utilizando, que estoy construyendo, ¿sí? La acotación forma parte de la entrada, de la introducción de la persona que está hablando. Ya lo vamos a desarrollar esto con mayor claridad dentro de la clase, ¿sí? Por lo pronto sabemos que es un típico diálogo utilizando la raya. ¿Quiénes van a dialogar? El diálogo se desarrollará entre Homero Rey y María de la Luz Cervantes. Si ustedes ya leyeron los 12 cuentos peregrinos, van a haber avanzado mucho. Recuerden que estaba consignado desde el primer día de clase. Y si no, bueno, van a pasar un buen fin de semana. Para realizar este diálogo, ustedes tienen que recuperar personajes de dos cuentos distintos del libro 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Uno es Homero Rey de la Casa, Homero Rey, y otro personaje es María de la Luz Cervantes. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de recuperar? Hablamos de que ellos van a ser los personajes de este diálogo, de este cuentito que ustedes construyan centrados en un diálogo. Por lo tanto, los interlocutores, es decir, quienes desarrollan el diálogo, Homero Rey y María de la Luz Cervantes, los interlocutores deben respetar las características de los personajes literarios. Es decir,
No pueden decir que Homero Rey, por ejemplo, era un esbelto muchacho proveniente de Estados Unidos, porque sabemos que no es así. Tampoco pueden decir que Homero Rey estaba viviendo en Paraná, porque sabemos que no era así. ¿Sí? Tienen que respetar las características de los personajes literarios que construyó Gabriel García Márquez. Por lo tanto, tienen que leer muy en profundidad esos cuentos para ver cuáles son esas características. En segundo lugar, deberán construir una nueva situación comunicativa que resulte creíble. Eso es lo que nosotros llamamos situación comunicativa verosímil. ¿Qué significa esto? Homero Rey y María de la Luz Cervantes existen en dos cuentos diferentes. Para que se puedan cruzar, tiene que haber un punto de encuentro entre esos dos cuentos, a partir del cual sea verosímil ese entrecruzamiento. Por lo pronto, vamos a volver a utilizar un ejemplo de recién. Sería completamente inverosímil que se crucen en una plaza en Paraná, porque Homero Rey de la Casa y María de las Luz Cervantes estarían en una plaza de Paraná. ¿Sí? Es muy difícil construir esa justificación. ¿Sí? Hay que construir una justificación. Puede ser una justificación fantástica, si quieren. Por ejemplo, y ahora ya no lo van a poder usar, se cae el libro 12 cuentos peregrinos de la biblioteca y cuando golpea contra el suelo, todos los personajes saltan del libro, quedan en el piso desparramados y empiezan a conversar entre ellos. Es verosímil eso, es verosímil en un relato fantástico. Eso está bien, ¿sí? Pero bueno, no es el caso. O sea, no lo van a poder usar porque ya lo quemé, perdón. ¿Sí? Pero se entiende la idea, la vamos a desarrollar más, la vamos a clarificar. Pero eso significa, hay que construir un verosímil de la ficción. Una ficción que sea posible y creíble, que tenga sentido. No quiere decir que sea realista, solamente quiere decir que sea coherente como ficción. En ese espacio de tiempo de ficción coherente se tienen que encontrar Homero Rey y María de la Luz Cervantes, con las características originales que tienen los personajes en sus cuentos. La extensión mínima del trabajo, y esta es la base, pero van a necesitar escribir mucho más que esto, no quiero decir que lo dupliquen, sino que van a tener que agregarle cosas. La extensión mínima del trabajo esta vez no se cuentan palabras, sino que son 5 entradas por interlocutor. ¿Qué quiere decir entrada? La entrada es justamente la incorporación de la voz de un interlocutor. Raya, ingresa el interlocutor y dice algo. Eso es una entrada. 5 entradas por interlocutor quiere decir que va a haber en total 10 interlocuciones. Es un mínimo esto. 5 entradas para Homero Rey, 5 para María de la Luz Cervantes. Es un mínimo de entradas, ¿sí? Por interlocutor. Por favor, que sea un mínimo no quiere decir que hagan 20 entradas por interlocutor. Si se quieren ir a 7 o 8 está bien, digamos, pero no más que eso. Son 5 entradas por interlocutor. ¿Sí? Incorpore una secuencia descriptiva, topografía o retrato. Ya habíamos trabajado esto preliminarmente en el trabajo práctico número 1 cuando hablamos de las secuencias textuales y además cuando tuvieron que referirse a el ambiente en el cual se daba el intercambio de las dos personas respecto de las cuales ustedes hicieron la transposición, ya sea Osvaldo Aguirre o Ezequiel Fernández Moore. Acá lo que le vamos a pedir es que inventen, escriban, ficcionen una secuencia descriptiva, un tramo descriptivo que sea una topografía o un retrato. Está claro que pueden utilizar el retrato para describir a uno de los personajes o bien pueden utilizar la topografía para describir el lugar a donde se encuentran. ¿Sí? En los dos casos tiene que quedar claro que pueden manejar la secuencia descriptiva y que la extensión mínima de esa secuencia descriptiva es de 30 a 50 palabras, es decir, un párrafo grande.
Redacte un título expresivo de no más de 7 palabras que refleje el contenido del diálogo. Es decir, literalmente algo así como el título de este breve cuentito centrado en un diálogo que ustedes van a escribir. Finalmente, indique el nombre de los autores y los títulos de los cuentos y de las obras a las que pertenecen los personajes. Ya está claro que el autor es Gabriel García Márquez y que la obra es 12 cuentos peregrinos. Consignen también en qué cuento está cada personaje. ¿Sí? Bien, esto es básicamente la consigna a partir de la cual vamos a empezar a trabajar hoy.